Mis amados amigos y hermanos que nos escuchan, les deseamos la bendición del Señor en cada hogar, en cada familia, a cada persona. Todos necesitamos la bendición de Dios, porque cuando esa bendición no está sobre nosotros, andamos perdidos, angustiados, tristes, enfermos no tan solo de la carne, sino de la mente y del corazón. Por eso la presencia del Señor es tan necesaria. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esa presencia es la que nos hace vivir con optimismo, con esperanza, con fe, sabiendo que el destino final es la vida eterna. En el día de hoy, aprovechando los días de Semana Santa, vamos a hablar sobre el tema más fundamental para el pueblo cristiano. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es fundamental y primordial? Esto no debemos tomarlo como un acontecimiento, como una fiesta. Para los cristianos, ahí nace la verdadera esperanza de la eternidad. La Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que se cree, lo que se predica y lo que se hace por la fe sería en vano. Pero como Cristo resucitó, viene a ser primicia de los creyentes. Y yo tengo la esperanza que también pasaré por el mismo proceso, llegar a la tumba, como Jesús lo hizo por 3 días, y levantarme con un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo mortal se viste de inmortalidad. Ese cuerpo corruptible se viste de incorrupción. Entonces ahí nace la esperanza para todos los que creemos en Cristo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? En el libro de San Lucas capítulo 24 hay una lectura preciosa que debemos llenarnos de eso. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas recordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro. Y volvieron del sepulcro. Dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué gloriosa palabra. Alimento para nuestra alma. Hay cosas importantes que meditar. Yo escuchaba el testimonio de alguien que visitó el sepulcro del Señor ya en nuestro tiempo. Y él dice que iba con mucha emoción
iba muy contento porque había tenido la bendición de ir a la Tierra Santa, cosa que muchos de nosotros en alguna vez hemos deseado, llegar a ese lugar. Y dice que al entrar al sepulcro, que es una cueva, al entrar él ve al fondo del sepulcro una escritura que dice: no está aquí, ha resucitado. Él dice que una corriente le corrió de la mollera hasta los pies y lo dejó perplejo. Él decía: qué privilegio más grande de estar aquí, donde el Señor fue sepultado, donde estuvo por 3 días y después se levantó victorioso sobre la muerte, sobre el sepulcro. Entonces este varón dice que para él fue una experiencia tan maravillosa, tan fuerte, que le afirmó la fe para continuar el camino del Señor, porque el camino del Señor se pone difícil a veces. Pero cuando tenemos la fuerza del cielo, cuando el Espíritu Santo nos da fuerza, podemos seguir caminando. Yo siempre que leo esta palabra le doy gracias a Dios porque Él no dejó ni sombra de dudas de lo que había sucedido con Él. Él lo había advertido, que era necesario ser entregado en manos de pecadores, de ser tomado preso, de ser crucificado, de morir, para salvar al mundo. Pero estas mujeres habían olvidado esto. Ellos iban a dejarle especies aromáticas, a ver al sepulcro a su maestro. Pero lo glorioso es al llegar allá que hay 2 varones con vestiduras blancas, que las ven confundidas, que las ven tristes, al ver la piedra removida y darse cuenta que el cuerpo no está ahí. Esos varones de vestiduras blancas le dicen a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las vieron tristes, confundidas por la situación en que estaban ahí, enfrente del sepulcro, sin hallar qué hacer. Pero el Señor quitó la duda de esas mujeres y les dijo, le dijeron los varones de vestiduras blancas: el Señor no está aquí, ha resucitado. Y dice que estas mujeres cambió su rostro y volvieron corriendo a contarle a los apóstoles, a los demás hermanos, que el Señor había resucitado. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo? Ya lo decíamos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la predicación. Hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Él sigue su trabajo para salvar al mundo. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él está como intercesor por todos aquellos que se doblen ante Él, que doblen su rodilla, que confiesen su pecado, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar y perdonar los pecados de todo el mundo. Yo quiero invitarte en esta hora, estimado oyente, a que reflexiones con respecto a esta fecha. No es una fecha para salir de viaje ni para hacer comidas, sino que es una fecha espiritual, donde tenemos que hacer un balance de nuestra fe. ¿Qué lugar ocupa el Cristo resucitado en mi vida? ¿Qué hago yo con la fe que hay en mi corazón? ¿En quién he creído? ¿A quién sigo en la vida?
el Señor Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Alguien le dijo a Jesús al momento de morir: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y hoy podemos decirle: Señor, hoy estás en tu reino, acuérdate de mí. Porque somos tan pecadores, nos caemos tan fácil de nuestra fe, nuestro caminar es tan débil, es tan frágil. Miremos al cielo, fijemos nuestros ojos en Jesús y digámosle: Señor, sálvanos que perecemos. Ayúdame, Señor, a transitar por los caminos de la vida, porque entiendo que solo tú tienes poder para perdonar pecados, para dar la salvación y la vida eterna, pero también tienes el poder de mandar al infierno a los incrédulos. Le invito a orar. Padre nuestro celestial, yo te doy gracias por este momento, que podemos invocar tu nombre, que podemos hablar de tu palabra. Yo te pido por todas las personas que escuchan este mensaje, para que ellas sean bendecidas y puedan tomar una decisión, como aquellas mujeres que estaban en el sepulcro. Al saber que tú habías resucitado, salieron corriendo a dar la buena noticia. Danos ese impulso y ese valor de salir corriendo a decir que tú eres el único Señor y Salvador del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga.